Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar 2 minutos para que ingresen el resto de participantes y iniciaremos la actividad. Gracias. Bueno, muy buenas noches nuevamente. A nombre de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, eh, les damos la bienvenida a nuestra reunión científica mensual que realiza el capítulo. Eh, Quien les habla, pues Germán Díaz. Esta noche nuestro tema central va a ser específicamente las enfermedades del sueño, la apnea del sueño. Y pues teniendo en cuenta que cada día es una enfermedad en la cual tanto los neumólogos como otro tipo de profesionales nos enfrentamos a ayudar a este tipo de pacientes, decidimos pues hacer esta reunión. Esta noche pues les traigo dos invitados. Como siempre traemos al capítulo lo mejor para que podamos aprender todos de ellos. Y cada vez es más frecuente que tengamos que hacer estudios mucho más elaborados en diferentes tipos de situaciones o bajo diferentes contextos, sobre todo teniendo en cuenta que pues, hacer este tipo de estudios muchas veces se requiere unos sacrificios o digamos, o que existan algunas herramientas para ayudarnos a tomar diferentes tipos de decisiones. Para nuestra primera charla, a hablarnos de esto, invité al doctor José Luis Carrillo. El doctor José Luis Carrillo es internista, es neumólogo, es especialista en trastornos respiratorios durante el dormir del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del INEN. Es profesor también de este sitio, un gran amigo de los colombianos y una persona que admiro y aprecio desde que fue mi profe. Doctor Carrillo, muy buenas noches, muchas gracias. Es usted muy amable por aceptarnos nuestra invitación.
No, al contrario, Germán, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo amo Colombia. Yo a los 3 tequilas cambio el tequila por guarapo. Así me gusta Colombia. Y no, al contrario, siempre es un gusto platicar con todos ustedes y vernos por aquí, dado que pues la situación nos ha llevado a usar estas herramientas, ¿no? Pero no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, eh, yo quisiera platicar con ustedes un poco de la atención del síndrome de apnea obstructiva de sueño en una situación en un ambiente con recursos limitados, ¿no? Lo cual creo que aplica perfecto a la situación que estamos viviendo. Y en realidad lo que quiero platicar un poco son los costos y las ganancias que podríamos obtener si tratáramos a nuestros pacientes con apnea obstructiva de sueño. Estoy intentando. Bueno, primero quisiera decirles pues que no tengo ningún conflicto de interés para la información que voy a presentar a continuación, ¿no? Y bueno, un poco resaltando la situación que vivimos, pues definitivamente hay un interno conflicto y este conflicto pues creo que está más vigente que nunca. Y no solo en la salud, creo que en todos nuestros aspectos de nuestra vida, este conflicto es cada vez más grande. Y bueno, desde el punto de vista en salud, tenemos necesidades infinitas en salud. No hay dinero que alcance, ¿no? Nunca hay dinero suficiente, nadie lo tiene. O sea, no solo es un problema para Latinoamérica, es un problema para todos los países del mundo. Nadie tiene el dinero suficiente para darle atención en salud a todas las personas que lo necesiten, ¿no? Y el conflicto son los recursos limitados, ¿no? Tenemos recursos financieros limitados para solventar este enorme problema que cada vez ha crecido más, ¿no? Y lo estamos viviendo ahorita en carne propia todos, ¿no? Y antes de pasar un poco en materia sobre este problema, lo primero que tenemos que hacer es aceptar algo o aceptar algunas cosas. No tiene solución. Nunca será suficiente todo el dinero que invirtamos en salud y todo el dinero que invirtamos en apnea obstructiva de sueño, que es el tema de hoy, nunca serán suficientes, nunca va a haber suficiente, nunca nos va a alcanzar, ¿no? Y esto genera conflictos en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Entonces, hay un enorme conflicto por estos problemas financieros que tenemos para atender a nuestra población. Y en algún momento, especialmente nosotros, tenemos que tomar decisiones y entonces decidir entre el bien individual y el bien colectivo. Muchas veces nuestras decisiones podríamos no estar tan de acuerdo unos con otros, pero deberíamos de tomarlas siempre tratando de obtener un bien colectivo, ¿no? Y eso al final es posiblemente lo que nos lleve al éxito, tratando de administrar este dinero en salud y este dinero o este recurso que podría destinarse a la apnea obstructiva de sueño, ¿no? Y entonces, una solución a este conflicto, y es una solución parcial, por supuesto, radica en basar nuestras decisiones en información técnica objetiva, ¿no? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones en relación al recurso que destinamos para atender la apnea obstructiva de sueño? Bueno, pues esa decisión debería de basarse en información técnica objetiva, ¿no? Y esa es lo que podría hacer que obtengamos un éxito, ¿no? Y bueno, pasando un poco en materia y hablando de recursos limitados, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Cómo es la atención de los pacientes con apnea obstructiva de sueño en México? Híjole, creo que, y no me planteé, no quise ser más ambicioso y plantearme esta pregunta a nivel regional, o sea, tratar de contestarla en el sentido de cómo es la atención de los pacientes con apnea obstructiva de sueño en Latinoamérica. Creo que es muy complejo. Desafortunadamente, nuestros países tienen realidades muy diferentes y tratamos de adaptar los recursos a nuestras necesidades, ¿no? Pero bueno, intentaré un poco
que México refleje un ambiente con recursos limitados. Eso no me va a costar nada de trabajo. La verdad es que tenemos muy pocos recursos para atender a pacientes con apnea obstructiva de sueño, ¿no? Y para eso me basé en la guía de práctica clínica del detección, diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva de sueño en el adulto en los 3 niveles de atención, primer, segundo y tercer nivel de atención, ¿no? Y analizando un poco cuáles son o cómo son los algoritmos de atención de acuerdo a estas guías de práctica clínica, que por cierto actualmente está en revisión. Esta es la versión todavía vigente, pero este año está en revisión, posiblemente el año que entra se actualice esta información, pero bueno, actualmente persiste vigente. Si seguimos esa guía, pues la guía nos dice que necesitamos establecer la probabilidad de una persona de tener apnea obstructiva de sueño usando alguna ecuación de predicción. En general, la guía nos sugiere la Sleep Apnea Clinical Score, o SACS, que está bastante bien validada en mexicanos. Pero bueno, eso podría variar dependiendo de la ecuación de predicción que mejor se maneje. Y de acuerdo a esta probabilidad preprueba, si es baja, bueno, pues considerar que el paciente quizás pueda recibir un manejo conservador directo o bien ingresar a un algoritmo diagnóstico a través de una polisomnografía. Si esta polisomnografía corrobora la impresión diagnóstica, bueno, pues entonces pasaría a un tratamiento, ¿no? Y nos sugiere CPAP de primera línea, dado que es el más efectivo, aunque aquí después el algoritmo se abre un poco para el tratamiento. Esta parte solo es para el abordaje diagnóstico, ¿no? Considera que si la probabilidad preprueba es moderada y no tiene comorbilidades significativas, bueno, pues ingrese a un monitoreo portátil con un polígrafo respiratorio, un monitor simplificado, y si corrobora el diagnóstico, entonces se vaya directo a tratamiento. Si sale negativo, bueno, pues entonces se vaya a polisomnografía, y si sale positiva la polisomnografía, se vaya a tratamiento. Si sale negativa, bueno, pues evaluación clínica, evaluar otros posibles diagnósticos o hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Si la probabilidad es alta, el algoritmo es muy parecido. Entra aquí sin comorbilidades significativas, entra a monitoreo portátil, y con comorbilidades significativas, bueno, pues ingresaría a polisomnografía. Nuevamente, si sale positivo, entra a tratamiento, y si sale negativo, se iría a una evaluación de diagnósticos diferenciales, ¿no? En la parte del tratamiento, establece un seguimiento estructurado, y entonces la guía nos dice, bueno, una vez que estableciste el diagnóstico e iniciaste el tratamiento, esta parte es específica de CPAP. Establece una periodicidad de seguimiento. Al primer año lo ves al mes de iniciado el CPAP, después te vas cada 3 meses, en el segundo año lo citas cada 6 meses, y a partir del tercer año lo citas anualmente. Y lo que vas a evaluar en esta cita de seguimiento, que estas son las mínimas que debería tener, si el paciente tuviera algún otro problema identificado, bueno, pues entonces podría modificarse este esquema, ¿no? Pero bueno, ¿qué evaluaríamos en estas citas de seguimiento estándares? Bueno, pues somnolencia excesiva diurna, especialmente con el cuestionario de Epworth, que es el más sencillo y más fácil de aplicar, ¿no? Más disponible. Evaluar un poco calidad de vida, satisfacción, apego, que es muy importante cuando estás en una terapéutica con CPAP, higiene de sueño, intentar medidas para disminución de peso, dependiendo del índice de masa corporal que tuviera la persona, serían las herramientas que utilizaríamos, y buscar factores agravantes o factores que estuvieran alterando la posible buena evolución de nuestro paciente, ¿no? Si nuestro paciente presenta una evolución satisfactoria, bueno, pues damos un seguimiento clínico periódico nada más, ¿no? Si la evaluación no es satisfactoria, nuestro paciente no está cumpliendo, no hay una buena evolución al tratamiento, entonces evaluamos problemas, los posibles generadores de estos conflictos, como podría ser el tipo de equipo, la interfase, la humidificación, quizás aspectos de programación como la rampa, congestión nasal o alteraciones nasales que pudieran estar dando este problema, apego subóptimo, privación de sueño,
presión terapéutica no terapéutica, algún otro trastorno de sueño. En algún momento continuar con o insistir en bajada de peso, y considerar que si esto está resuelto, deberíamos de hacer una nueva polisomografía, y si no está resuelto, bueno, pues intentar resolverlo, ¿no? Y esta es la parte del algoritmo que intenta seguir la referencia que debería seguir el paciente, ¿no? Y cómo debería ser su atención en los 3 niveles de atención. La apnea obstructiva de sueño es un problema de salud pública, es una enfermedad demasiado prevalente para pretender que se atienda en el 3er nivel de atención. Entonces, en realidad deberíamos involucrar a los 3 niveles de atención para que nuestro mundo de pacientes pudiera recibir una atención adecuada, ¿no? Y entonces ¿cómo podríamos involucrar al primer nivel de atención? Bueno, pues identificando pacientes con alto riesgo, con herramientas simplificadas como alguna ecuación de predicción. Aquí se les pide que hagan un tamizaje con la Sleep Apnea Clinical Score, quizás con algún cuestionario de Epworth, identificando factores, pacientes con somnolencia excesiva diurna, referir pacientes con alto riesgo o pacientes con comorbilidades significativas, y a aquellas que no la presentan, bueno, pues solo vigilancia. ¿A dónde la referiría? Al segundo nivel de atención. Entonces, ese segundo nivel de atención debería hacer diagnóstico y tratamiento de casos sencillos, con herramientas sencillas como la poligrafía respiratoria y equipos de presión positiva, tanto fija como autoajustable, y con eso debería de resolver a la mayoría de los casos, ¿no? Debería de resolver el 90% de la población, y aquella que no pudo resolver por su complicación, por su complejidad, ahora sí referirlo a un 3er nivel de atención, ¿no? Donde el 3er nivel de atención, pues, diagnostica y trata casos complejos para su control, y una vez que los controla, debería de regresarlos al primer nivel de atención, o sea, no quedarse en el 3er nivel de atención. El 3er nivel de atención no puede funcionar como un cuello de botella y quedarse con todos los pacientes, porque entonces no hay dinero que alcance para mantener el 3er nivel de atención, y no hay dinero que alcance para atender a todos los pacientes. Y entonces, desde ese punto de vista, en el segundo nivel de atención, deberíamos de considerar que la poligrafía respiratoria es mucho más barata que la polisomnografía para establecer el diagnóstico, ¿no? Y les pongo solo un estudio. Esto es un cálculo de costos para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y agradezco a Mari Carmen Hernández Bendezú, que por ahí la vi, ya conectada. Gracias por prestarme sus datos. Y entonces, de acuerdo a estos datos, para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, vean cuál es el costo de una polisomnografía. Bueno, pues al instituto le cuesta un poco más de $200 hacer el diagnóstico de apnea obstructiva de sueño con una polisomnografía. Establecer el mismo diagnóstico en el mismo paciente con un monitoreo simplificado dentro del hospital, ¿cuánto le cuesta? $150. Hay un arreglo ahí, hay un ahorro. Sin embargo, no es tan significativo como lo que representa mandarlos a casa. O sea, el monitoreo a domicilio es en realidad el que va a generar el ahorro, y vean cómo el ahorro baja 70%, ¿no? Entonces vean cuánto le cuesta al instituto un monitoreo simplificado en casa. Bueno, pues un poco menos de $50. Podemos redondearlo en $50. Entonces, aún considerando los costos por repetir el estudio, nosotros sabemos que las poligrafías respiratorias en algún momento podrían repetirse por su mala calidad, aún considerando que un grupo, un pequeño número de estudios se deberían de repetir. Bueno, pues aún considerando esto y un seguro, asegurar el equipo que va a salir del hospital, agregar estos costos, vean cómo el ahorro es muy importante, ¿no? O sea, que hay un ahorro y ese dinero se puede destinar para otros pacientes, ¿no? Y podríamos plantearnos ahora esta pregunta: ¿es costo efectivo tratar a la apnea obstructiva de sueño? Y creo que es una pregunta muy relevante, porque de repente nos enfrentamos con el pensamiento que no lo es.
E incluso hay quien de repente propone que no es necesario tratar a la apnea obstructiva de sueño, y si no es necesario tratarla, que no genera ningún beneficio, pues entonces podría no ser necesario diagnosticarla, ¿no? Y entonces para eso se realizó este estudio. Este estudio también se lleva a cabo, ya se terminó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y el objetivo del estudio era crear un modelo para evaluar la costo-efectividad del tratamiento del síndrome de apnea obstructiva de sueño, en este caso específicamente con CEPAP, en la Ciudad de México. Los objetivos específicos eran calcular los años de vida ganados con CEPAP, calcular los costos acumulados por paciente con apnea obstructiva de sueño, calcular los días de hospitalización por paciente con apnea obstructiva de sueño y hacer perspectivas para una clínica de CEPAP que introduce tratamiento en una institución a 5 años de su funcionamiento. Para crear este modelo, se usó el esquema de modelo de Markov, que contempla dos posibles estados o escenarios, ¿no? La sobrevida, mientras el paciente se mantiene en supervivencia y ese estado es reverberante, ¿no? El paciente está dando vueltas aquí en sobrevida, y un segundo estado que es atrayente y ya no lo dejaría salir, que es la muerte, ¿no? Y se consideraron los eventos cardiovasculares como la fuente más importante de complicaciones generadora del estado de muerte, ¿no? ¿Y por qué se decidió usar este modelo? Bueno, pues porque la apnea obstructiva de sueño es una enfermedad crónica, y este tipo de modelos representa bastante bien la evolución de una enfermedad crónica, ¿no? Y entonces se crearon dos grupos bajo este modelo, ¿no? Un grupo que recibe CEPAP y un grupo que no recibe CEPAP, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, pues aquí están los costos anualizados por paciente, ¿no? Entonces, ¿cuánto le cuesta a México? Bueno, y algo que no dije es que se usaron los costos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para personas que no están familiarizadas con nuestro sistema de salud, México no tiene un sistema de salud, tiene muchos, y posiblemente el más grande, el que tiene más tiempo, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me han preguntado mucho por qué no usé los costos del INER. El problema del INER es que el instituto no paga complicaciones. El INER solo paga diagnóstico y tratamiento de la apnea, pero no atiende las complicaciones cardiovasculares. Entonces, por eso se decidió sacar este modelo al Seguro Social, que atiende diagnóstico, tratamiento de apnea de sueño y las posibles complicaciones que genera la apnea, ¿no? Entonces, el costo anual por paciente que no recibe tratamiento fue un poco más de 200,000 pesos. En cambio, cuando recibe tratamiento fue por ahí de 176,000 pesos, con una ganancia por paciente por año de 36,000 pesos, ¿no? Pasándolo a dólares, y la conversión la hice hoy, o sea, el tipo de cambio de hoy es un poquito más de $1,400 por paciente por año de tratamiento. $1,400 es mucho, $1,400 es poquito, todo depende de cómo lo vean, pero ahorita vamos a sacar perspectivas con más pacientes por lo menos, ¿no? En cuanto a los días de hospitalización, en promedio, un paciente se hospitalizaría por año alrededor de 7 días, o tendría una ocupación de 7 días cama cuando no recibe tratamiento, y casi por ahí un poquito más, casi 4 días cama cuando recibe tratamiento, con una ganancia de 4 días cama. Entonces, tratar a nuestros pacientes con apnea obstructiva de sueño nos da una ganancia de 4 días cama por paciente, ¿no? Estas son las perspectivas a 5 años. Y en realidad, el diagnóstico y tratamiento de la apnea obstructiva de sueño es costo efectiva hasta el segundo año. Eso significa que deberíamos de apurarnos. Si queremos ahorrar dinero, deberíamos de empezar a diagnosticar y a tratar a nuestros pacientes inmediatamente. ¿Por qué? Porque vean, durante el primer año no hay diferencias. En azul oscuro están los pacientes que reciben CEPAP, y en azul claro están los pacientes que no reciben CEPAP, ¿no? Y en el eje de las X está el costo en pesos mexicanos. Entonces vean cómo en el primer año la inversión que significa el diagnóstico y el tratamiento te equipara y no te da diferencias. En cambio, seguir y al segundo año ya
ya este algoritmo se vuelve costo efectivo, y esta costo efectividad, esta ganancia se va incrementando a lo largo del tiempo. Hay una ganancia en dinero, hay un ahorro en dinero tratando a nuestros pacientes, ¿no? Estos son los costos para una clínica de CEPAP. Se hizo una simulación y una clínica de CEPAP que en el primer año ingresaba 300 pacientes y que poco a poco iba ingresando pacientes hasta llegar a un total de 420 pacientes. En realidad es un cálculo bastante conservador, pero bastante significativo. Aquí están los costos. En esta línea están los costos que generarían o que generaron los pacientes que no recibieron CEPAP, y en esta línea están los costos de los pacientes que recibieron CEPAP, ¿no? Entonces, aquí está la diferencia, el ahorro. Y entonces, en realidad, el ahorro significativo se presenta, yo les decía, a partir del segundo año, donde hay un ahorro por ahí de 5 millones de pesos por año para 330 pacientes. Si ustedes deciden diagnosticar y tratar más pacientes, van a generar más ahorro, y a partir del segundo año se vuelve estadísticamente significativo. Y bueno, aquí están las conversiones a dólares, son un poquito más de $230,000. Para el tercer año, 8 millones de pesos, para casi $400,000. Para el cuarto año, 11 millones de pesos, para un poquito más de $500,000. Y para 5 años, la clínica de CEPAP termina con 420 pacientes, y el ahorro al diagnosticar y tratar a los pacientes con apnea, bueno, pues es un poco más de 15 millones, que son casi $700,000 por año para esta clínica que trata 420 pacientes, ¿no? Días de hospitalización, ¿no? Aquí está por años para la misma clínica de CEPAP. Otra vez empieza con 300 pacientes y acaba con 420 pacientes. El ahorro por año para el primer año son de 400 días cama. Y vean cómo para el quinto año el ahorro es de 152 días cama, ¿no? Entonces estaríamos liberando 152 camas por un día, o 152 días una cama, ¿no? Por clínica de CEPAP, ¿no? ¿Dónde están los costos? Específicamente para este modelo que se fue específicamente por eventos cardiovasculares. Bueno, pues que la diferencia está en que pagar el evento cardiovascular, vean cómo ocupa más del 60% de nuestro presupuesto. En cambio, si lo comparamos con un poco menos del 40% del presupuesto que tomaría diagnosticar y tratar a nuestros pacientes con apnea, la diferencia está justo en restar esto. Entonces, la ganancia está en evitar eventos cardiovasculares, ¿no? ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Bueno, pues es muy importante disminuir nuestros costos en salud. Y eso es más vigente ahorita que nunca, ¿no? Y eso no solo aplica para la apnea obstructiva de sueño, aplica para todos los rubros. Todos tenemos que ahorrar dinero, porque nuestro dinero no alcanza para atender a toda nuestra población, ¿no? Tenemos que diagnosticar y tratar a todos nuestros pacientes con apnea obstructiva de sueño. Eso también es una realidad. El que tengamos que ahorrar dinero no quiere decir que no debamos de dar atención, ¿no? La poligrafía permite hacer esto, ¿no? Nos permite ahorrar dinero en el diagnóstico para poder invertir en el tratamiento. Y esta estrategia es costo efectiva en nuestro medio. Libera presupuesto, libera recursos y libera camas para atender otros padecimientos. Y yo les doy, pues, gracias por su atención, y simplemente quisiera recordarles que se vienen 2 eventos importantes en la medicina de sueño latinoamericana. En agosto tenemos el 11º Encuentro Nacional de Medicina de Sueño mexicano, y en septiembre tenemos el Congreso de la Sociedad Chilena, que se junta con FLAS, con la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, en su congreso internacional. Ambos eventos virtuales, las inscripciones ya están disponibles, y definitivamente tenemos que apoyarnos entre todos y apoyar estos eventos latinoamericanos. Yo les doy gracias por su atención.
Doctor, por favor, activamos audio. Muchas gracias, doctor Carrillo. Y les recordamos a los participantes que las preguntas se van a realizar al final de ambas charlas, que las tengan por favor anotadas para ese momento donde permitiremos realizarlas. Muchas gracias. Ahora, continuando con nuestra actividad, una de las cosas que debemos hacer es observar o mirar cuáles son todas las posibilidades que se le pueden brindar a estos pacientes con enfermedades como la apnea del sueño. Para esto, le he pedido al doctor Rafael Bernal. El doctor Rafael Bernal es médico y es otorrinolaringólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en medicina del sueño de la UNAM, que nos hable acerca de los endotipos en trastornos respiratorios del sueño, la utilidad y la definición en el tratamiento. Doctor Bernal, primero que todo agradecerle su asistencia y colaboración. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Sonomusito, capítulo central. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax por invitarme a este webinar que están haciendo mensualmente. Con esta charla que les voy a dar, de pronto un poco contraria a lo que acabamos de hablar de costos, de pronto no, ya lo veremos al final. Y empezaremos la charla. Tan pronto pueda acá compartir la pantalla. Creo que ya estamos. Entonces, como les dijo el doctor Díaz, la charla que me invitó a dar hoy es acerca de endotipos en trastornos respiratorios del sueño y su utilidad en la definición del tratamiento. No tengo ningún conflicto de interés y digamos por qué endotipos y por qué su utilidad en el tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño específicamente. Digamos que ya hemos visto durante mucho tiempo y por lo que venimos o en el camino que venimos de los tratamientos de la apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad bastante heterogénea, difícil de definir, difícil de manejar, con muchos matices y muy compleja, en la cual vemos pacientes, y todos los vemos en las clínicas de sueño, donde tenemos pacientes que tienen obesidad y probablemente no tienen una apnea tan severa como le esperaríamos. Tenemos pacientes delgados y cada vez vemos más pacientes delgados con apneas obstructivas del sueño severas. Vemos pacientes que tienen diferente sintomatología frente a su patología, como los que presentan o no presentan somnolencia diurna excesiva, los que tienen o no tienen problemas de concentración y memoria, y los vemos de todas las razas, de todas las edades, desde la infancia hasta los adultos, y digamos que hasta este momento hemos ido por un camino en el cual el tratamiento de este trastorno respiratorio ha sido básicamente intentar un tratamiento que pueda abarcar a toda la población, y si ese tratamiento no es efectivo, pues podríamos mirar o miraríamos otras opciones de tratamiento. Sin embargo, bajo esta visión que hemos tenido pues del tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, hemos dado vueltas en un paciente que consideramos que era de CPAP y definitivamente no se adapta, y entonces tomamos la decisión de buscar otro tipo de tratamientos alternativos o de segunda línea, como se viene hablando hasta hace poco, como son los dispositivos de avance mandibular, las cirugías o podría ser la terapia miofuncional dentro de las terapias emergentes para la apnea obstructiva del sueño. Y si esto no funciona, entonces definitivamente vuelven a la clínica de sueño, como lo vemos siempre, para que se les recete de nuevo un CPAP y terminen su tratamiento con la terapia de presión positiva. Digamos que si lo planteamos de esta forma y si lo vemos con respecto a la excelente charla que nos dio el doctor Carrillo,
pues pensaríamos que esto realmente lo que hace es aumentar los costos en cuanto al tratamiento de los trastornos respiratorios del sueño. Y como les comentaba, pues hasta ahora, digamos, lo que se estaba viendo eran los fenotipos y veíamos los pacientes que eran obesos y tenían una mayor posibilidad de tener un trastorno respiratorio del sueño. Veíamos y lo sabemos que los pacientes craniofaciales tienen un riesgo mayor de tener un trastorno respiratorio del sueño. Sabemos que a mayor edad tenemos un mayor riesgo de tener apnea del sueño y así pues podemos tener muchos ejemplos en cuanto a los fenotipos. Pero digamos que lo último que se ha venido estudiando, y no es reciente, sino que hasta este momento, hasta hace unos pocos años, se integró todo ese conocimiento que viene estudiándose desde 2010 fácilmente y se trasladó, se trató de trasladar hacia la parte clínica y hacia lo del tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, es más que todo endotipos, aunque los llamen fenotipos, en realidad estamos hablando de endotipos y digamos que la primera publicación que se hizo para integrar esto en la clínica fue hecha por el doctor Eckert, que es el que más ha publicado de esto y desde antes del 2018 ya venía trabajando en su laboratorio en Australia, en Sydney, al respecto de estos endotipos, los llamo yo porque realmente los fenotipos ya lo estamos hablando y esto ya son características fisiopatológicas de la enfermedad que nos podría indicar qué tratamiento seguir o cuál es la posible causa de este problema, ¿no? Y en el 2018, el doctor Eckert en Sleep Medicine Reviews publicó su artículo de estos endotipos y de cómo podrían ser un tipo o enfocarnos a esos endotipos para tratar la apnea obstructiva del sueño. En adelante se han publicado varios artículos en Chest, en New England Journal of Medicine, entre otras publicaciones pues importantes, ¿no? Él nos habla básicamente de un pilar y un concepto que hay que tener claro en esto y es que realmente el 100% o muy cercanamente al 100% de los pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño vamos a encontrarles una vía aérea estrecha y colapsable por condiciones anatómicas, pero que esa condición de la vía estrecha y colapsable es muy variable entre paciente y paciente. Entonces, realmente si nosotros buscáramos, yo como otorrino y todos los cirujanos y otorrinos que nos dedicamos a esto, una condición anatómica, seguramente en la mayoría, en el 100% de los pacientes casi encontraríamos una condición anatómica que pudiera explicar la apnea obstructiva del sueño en estos pacientes o una vía estrecha por otras condiciones, llámese obesidad y acúmulo de grasa en la lengua y en el cuello, que es lo que se ha visto en este tipo de pacientes. Y aquí viene la pregunta y es, si eso es así, ¿por qué la cirugía no es 100% efectiva? Y la respuesta es, digamos, en parte, estos endotipos o estas características fisiopatológicas de la enfermedad que acompañan a esa anatomía estrecha o a esa vía aérea colapsable que tienen los pacientes. Y él lo divide digamos, perdón, se me movió, ¿no? Él lo divide en tres endotipos en realidad. Entonces él considera o dentro de sus estudios ha visto que hay tres características fisiopatológicas que pueden diferenciar a los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Una de esas es la respuesta que tienen los músculos dilatadores de la vía aérea superior a esa presión negativa que se está ejerciendo o a esa resistencia que se está ejerciendo que está promoviendo el colapso de la vía aérea superior. Lo otro es los pacientes que tienen una respuesta exagerada a cambios pequeños del dióxido de carbono y él lo describe como el loop gain aumentado que pueden tener estos pacientes y una respuesta ventilatoria exagerada. Y lo otro que se ha visto que él describe o que ha estudiado es la parte de la respuesta de los despertares que tienen los pacientes durante la noche o un bajo umbral de despertar que lo que hace es una inestabilidad respiratoria y también de la vía aérea superior que podría estar generando en estos pacientes los colapsos que vemos en la apnea obstructiva del sueño. Y él plantea, digamos a grandes rasgos, una clasificación basándose en estos endotipos
y midiendo claramente lo estrecho o lo colapsable que puede ser esa vía aérea superior, que él describe como la clasificación de PALM por sus siglas en inglés, donde él mide la presión crítica de cierre como la P, el umbral de despertar que es la A, ¿no? El loop gain y la respuesta muscular que tiene esos músculos dilatadores de la vía aérea superior como tal. Aquí hay que tener en cuenta obviamente una serie de parámetros adicionales que son la investigación que él venía haciendo antes de llegar a pasar esto hacia la clínica, que tiene que ver con cada una de estas cosas, cómo medirlas y qué puede afectar cada uno de estos endotipos y la presión crítica de cierre, que puede ser variable y es muy variable entre individuo e individuo. Y es básicamente la sensibilidad que tiene los receptores de la vía aérea superior y algunas cosas adicionales. Pero digamos que a grandes rasgos él describió, sacó esta clasificación PALM, donde divide en 3 tipos a los pacientes con apnea obstructiva del sueño, y lo inicial es que él los divide de acuerdo a las presiones críticas de cierre que tienen estos pacientes, midiéndolas en su laboratorio, con unos catéteres invasivos en la coana, en la epiglotis, algunos otros en el esófago, y digamos que hasta este punto pues uno diría, bueno, esto es algo de laboratorio y cómo lo vamos a trasladar a la clínica, y ese es el propósito, digamos, al final de esta charla, que les queden algunas datos específicos que se tienen hoy en día y que nos podrían indicar qué tipo de paciente estamos viendo en nuestro día a día y por dónde podríamos llevar el tratamiento de estos pacientes. Para él, digamos que los PAM tipo 1 son los pacientes que encontró en su población en el 23%, que son pacientes que tienen presiones críticas de cierre positivas, o sea, de más de 2 centímetros de agua. Eso quiere decir que no requieren una presión negativa intraluminal para tener un colapso de esa vía aérea superior, o sea que son vías aéreas supremamente colapsables, ¿cierto? Y que en teoría pues deberían ser los pacientes que en un principio deberían ser tratados o con presión positiva o con cirugías de la vía aérea como primera opción de tratamiento. La otra parte son los pacientes que son PAM2, ¿no? Donde entra la gran mayoría de la población, porque acá se divide en 2, y es donde está una presión crítica de cierre que va desde +2 hasta -2 centímetros de agua. En estos casos, en algunos pacientes sí se requiere tener una presión intraluminar negativa para poder generar un colapso de la vía aérea. Y donde los pacientes pues se dividen entre un PAM2A y un PAM2B, donde tenemos la mayoría dentro del PAM1, dentro del PAM-B y el 36% dentro del PAM-A. Aquí hay que tener en cuenta que obviamente los del PAM-A tienen, que son el 36%, tienen un componente anatómico menor, y que en este caso también se podría pensar como tratamiento de la apnea obstructiva del sueño un manejo quirúrgico, y que realmente se pensaría que es un componente anatómico menor y que no es tan fuerte el colapso, pues que le iría un poco mejor con este tipo de tratamiento, ¿sí? Y están los del tipo PAM2B, donde hay uno o más componentes no anatómicos, y al describir los componentes no anatómicos, pues él se refiere a los que ya les mencioné, que son el umbral de despertar, el loop gain y la respuesta de los músculos dilatadores de la vía aérea superior. Entonces, en estos casos, pues no deberíamos pensar en tratamientos quirúrgicos ni de presión positiva, sino tratar de pensar en tratamientos que vayan encaminados a ejercer sobre estas variables que ya había mencionado, ¿no? Y están los del PAM3, ¿cierto? Que son la menor población, son el 19% en la población que él estudió, y donde tiene una presión crítica de cierre de -2. Eso quiere decir que requiere una presión intraluminal muy alta para poder generar una colapso de esa vía aérea. Entonces la vía aérea es poco colapsable, y en ese caso él sugiere que la razón por la cual está sucediendo eso es un componente no anatómico puramente, y en este caso habría que hacer una intervención no anatómica, la que sea, ¿no? Y aquí es donde viene la parte interesante, y es hasta ese momento, cuando lo describió en el 2018 y publicó su escala, pues todo lo que pensaron fue, bueno, está muy bien, pero esto es algo que se está haciendo en un laboratorio y que es poco reproducible en la clínica del día a día. Desde ese entonces, digamos que no solo él, sino realmente más grupos alrededor del mundo han estado estudiando de qué manera podemos trasladar esto a la clínica y al día a día que nosotros tenemos,
¿sí? Para poder hacer una evaluación de nuestros pacientes reales y para poder de esa manera tratar a los pacientes que vemos en las clínicas de sueño, ¿no? Entonces él empezó a hacer unas medidas estando despierto los pacientes donde vio que se correlacionan bastante bien con las presiones críticas de cierre de los pacientes con apnea obstructiva del sueño, y hay varios grupos que han intentado reproducir esa investigación con el CPAP y viendo si el CPAP o las presiones terapéuticas del CPAP que tenemos en los pacientes se correlaciona con esa colapsabilidad de la vía aérea superior y con las presiones críticas de cierre, y realmente se ve que es bastante acertado. Es más, hoy en día, y como se los voy a mencionar ahorita más adelante, una de las pocas variables que tenemos que realmente ha mostrado sensibilidad, especificidad alta para saber si sí son altamente colapsables o no, es precisamente las presiones terapéuticas de la presión positiva de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y aquí viene otra parte que hay que integrar dentro de esta historia, y es que por otro lado, no solamente Eckert y otros grupos, por el otro lado, se venía también trabajando desde hace unos años, pero hace poco empezaron a hacer publicaciones al respecto, sobre todo un otorrinolaringólogo de España, el doctor Carlos O'Connor, quien empezó a trabajar mucho en terapia miofuncional para apnea del sueño, y quien desarrolló una aplicación para este fin en los pacientes con apnea obstructiva del sueño, y él lo que usa básicamente es este dispositivo, que es un dispositivo americano, que es el Iowa Oral Performance Instrument, o IOPI, y que lo que hace básicamente es medirnos en kilopascales la presión que generan tanto los labios como la lengua en la región anterior y posterior, y de esta manera nosotros podemos saber la fuerza indirectamente que tienen estos pacientes o el tono muscular que tienen estos pacientes en la lengua y en los labios, ¿no? Fue una herramienta que se diseñó en un principio para los pacientes con disfagia y para los pacientes que estaban, digamos que en rehabilitación de disfagia y con trastornos secundarios a eventos cerebrovasculares hipotónicos, pero lo vio como una buena medida, y digamos que en este momento hay una serie de estudios, algunos ya publicados, algunos que están por publicarse, de que también le van a estos pacientes midiéndoles, digamos, la medición de este tono muscular con este dispositivo, haciendo una serie de terapias con el dispositivo, con la aplicación que él creó, y ha tenido muy buenos resultados. Todavía está con un protocolo de pacientes con apnea severa y los resultados todavía no los ha sacado, pero parece que les ha ido muy bien. Entonces, digamos que esto también hay que integrarlo, porque esta es una forma de nosotros saber indirectamente cómo está el tono muscular e indirectamente la respuesta dilatadora de los músculos de la vía aérea superior, ¿no? Entonces, esto es ya un paso de integrar estos endotipos a la clínica del día a día. Y por el otro lado, pues está el gold standard, ¿no? Los estudios del sueño, llámese polisomnografía o llámese poligrafía, donde ya se han hecho varios estudios, ¿cierto? Donde se han intentado fenotipificar y endotipificar de acuerdo a variables que vemos en la polisomnografía y en la poligrafía, que eso también es importante, para poder saber si estos pacientes tienen o no un tipo o un endotipo específico dentro de esta clasificación PAN que nos plantea Ecker. Y lo que se ha visto hasta el momento es que si yo estoy hablando de de una clasificación PAN 1, ¿no? Que son estos pacientes que tienen una vía aérea estrecha y muy colapsable, donde les mencionaba que el tratamiento ideal sería o terapia de presión positiva o tratamiento quirúrgico, pues son pacientes que por lo general tienen un índice de apnea, hipoapnea mayor a 40 eventos por hora, y eso ya se ha correlacionado en el 90% de los casos con una presión crítica de +2, o sea, positiva, lo cual nos entraría dentro de una clasificación de PAN 1, ¿sí? Y aquí ya vienen a jugar otras cosas, y es sacar ese índice de apnea, hipoapnea de severo, moderado y leve, y llevarlo también a si es más de 40 o es menos de 40, y eso ya lo vamos a ver en unas tablas posteriores que les voy a presentar, pero también va modificando también lo que nosotros veíamos en los índices de apnea y hipoapnea. Y por otro lado, también se ha visto que un patrón predominantemente obstructivo, o sea, no me refiero a apneas mixtas o a hipopneas, sino a apneas obstructivas como tal, en una polisomnografía o en una poligrafía, si yo tengo más del 90% de apneas obstructivas, también se correlaciona muy bien con un PALM 1, o sea, con una presión crítica de cierre más de 2.
Por otro lado, también tenemos otras variables que se han visto para meterlo dentro de la clasificación y para que sean un PAM3, que recuerden que son los que tienen un componente, no hay un componente anatómico en realidad, o sea, hay un componente que tiene que ver directamente con los endotipos y en estos casos, pues el tratamiento sería encaminado a alguno de esos endotipos, llámese porque tienen una disminución del tono muscular que podríamos medir indirectamente con el IAOPI, o porque tenemos un loop gain aumentado, o porque tenemos un bajo umbral de despertar, que también hay formas de verlo, o se han generado algoritmos o inteligencia artificial para poderlo detectar en los estudios de polisomnografía, pero digamos que a grandes rasgos, si yo tengo un patrón de resistencia a la vía aérea superior y unas rabas, ¿no? Una resistencia aumentada a la vía aérea superior como tal, y los RERAS, que esto no es nuevo, esto es algo que Guillemino ya estudió hace muchos años y lo estudiaba con un catéter intraesofágico precisamente para ser muy preciso en ese diagnóstico, pues son los pacientes que realmente son PAM3. Entonces estos pacientes no son pacientes que tienen una condición anatómica estrecha ni una vía aérea, sino que tienen un endotipo que los está llevando a tener su patrón de apnea obstructiva del sueño. Y por otro lado, pues está el índice de apnea y hipopnea de menor de 40, donde sabemos que caen esos pacientes que tienen una presión crítica de entre -2 a +2, que son bastantes, ya como lo vimos, sería la mayoría de los pacientes, pero que en el 96% de los casos podrían ser entre un PAM3, un PAM2, dependiendo de otras variables que ya ahorita les voy a mostrar en una tabla. Y aquí es donde yo les mencionaba previamente que realmente la única medida que tenemos hoy en día y que se ha visto que tiene una especificidad, una sensibilidad decente, medianamente alta, ¿no? Es la presión con la cual se tituló a ese paciente, ¿no? Y lo que se vio en ese estudio es que los pacientes que tienen o que requieren titulaciones o presiones menos de 8 centímetros de agua con el CPAP, lo más seguro es que sean un PAM3 y que realmente en estos casos, pues esos pacientes no deberían estar con terapia de presión positivo, sino se debería estar buscando cuál es el endotipo específico que los, o cuáles, porque pueden ser más de un endotipo, que los puede llevar a tener su trastorno respiratorio del sueño, y en ese caso el tratamiento pues sería francamente médico, por decirlo. Y aquí yo les pongo un cuadro como para que quede más resumido en las variables en polisomnografía que uno podría ver, ¿no? A grandes rasgos, y de acuerdo a cada uno de los endotipos. Entonces, de acuerdo al colapso anatómico que tenemos, de acuerdo al umbral de despertar, a la inestabilidad ventilatoria y a la respuesta muscular. Si yo quiero ver el endotipo del colapso anatómico y tengo un palumum 1, lo más seguro es que el patrón sea predominantemente obstructivo, como ya les mencioné, y que el índice de apnea y hipopnea sea mayor de 40. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta cuando uno esté viendo los resultados de una polisomnografía o una poligrafía respiratoria. Ahora, si yo tengo o quiero ver si es un PAM2 o un PAM3, pues tendría que ver un componente de resistencia aumentada a la vía aérea superior, lo cual requiere pues que esté todas estas RERAs presentes, ¿cierto? O que yo tenga una titulación en el paciente donde me digan que con una presión menor a 8 centímetros de agua la condición se cura. Y aquí es donde viene otra respuesta, o me parece a mí, de muchos pacientes que yo veía en la clínica de sueño, y creo que todos los hemos visto, donde nos llega un reporte de una polisomnografía basal y tienen 60, 50, 40 apneas por hora de sueño, y mágicamente cuando llegan a la titulación uno ve que a 5 o 6 centímetros de agua los pacientes ya no tienen ninguna apnea del sueño, ¿no? Ya está controlada, y uno decía, bueno, alguno de los dos estudios está mal previamente, pero digamos que hoy en día con esto yo ya lo pienso diferente y digo, bueno, probablemente es que el paciente tiene una condición, un endotipo no anatómico que lo está predisponiendo a tener su condición de apnea del sueño, y que hay que buscarle cuál es para poder tratar específicamente ese o los endotipos que el paciente tenga. Y en cuanto a los umbrales de despertar, uno puede verlo bajo o alto, y eso depende también de características que uno puede ver en la polisomnografía. Entonces, para un umbral de despertar bajo, ¿cierto? O sea, que es muy fácil que ese paciente con cambios mínimos en el flujo, en el esfuerzo respiratorio, tenga microalertamientos o despertares, pues uno podría verlo con pacientes que tienen menos de 30 apneas por hora de sueño, que tiene un índice entre hipopneas y apneas del 58.3. Acuérdense que aquí soy específico porque son algoritmos los que están midiendo esto, y esto es lo que se ha visto, o los que tienen un patrón de resistencia aumentada de la vía aérea superior, ¿no? Y aquí es donde les muestro que pueden tener
los de resistencia aumentada a la vía aérea superior, tanto un colapso anatómico como un umbral de despertares bajo. Entonces hay más de una variable que puede estar presente en cada uno de los pacientes, pero hay que atender cada una de esas variables para pensar en el tratamiento. Y por el otro lado, pues está el umbral alto, donde hay una duración de esas apneas muy larga, porque al paciente le cuesta mucho despertarse, o digamos que tiene que tener una apnea muy larga para que sea el estímulo suficiente para generar un despertar en ese paciente, y por lo general al ser apneas muy largas, pues también hay una desaturación importante, y eso se ve sobre todo en pacientes que tienen síndromes de hipoventilación o obesidad asociados, ¿no? Por otro lado está la inestabilidad ventilatoria, donde sabemos que hay pacientes que tienen apnea más un componente central, sobre todo con respiración de chain stop. O sea, no es que tengan, porque realmente si hablamos de inestabilidad ventilatoria y de loop gain aumentado, pues el ejemplo siempre va a ser una respiración de chain stop, y son pacientes pues de falla cardíaca o pacientes que tienen condiciones que los hacen llevar a ese tipo de apneas centrales. Pero en estos casos estamos hablando de pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño y que tienen junto a esa apnea un componente central con respiración de chain stop, y donde se podría pensar en una inestabilidad ventilatoria, ¿no? También son pacientes que, como les mencionaba, tienen una alta proporción de apneas centrales y apneas mixtas. A pesar de que las apneas mixtas se consideran en esencia obstructivas, pues empiezan como un componente central, y se ha visto que esos pacientes que tienen muchas apneas mixtas también tienen una inestabilidad ventilatoria aumentada. Y los eventos en predominio de NOMOR, que siempre hablábamos de los pacientes que tenían apnea de predominio INMOR, ¿no? Y que creemos que son pacientes que tienen una debilidad muscular, una disminución en la respuesta muscular, pero también cuando tienen eventos de predominio en NOMOR se puede asociar a una inestabilidad ventilatoria. Y por el otro lado está la respuesta muscular, donde hay un patrón, y lo describen así, muy parecido a las hipoapneas centrales. En esos casos uno podría pensar que ese paciente tiene una respuesta muscular inadecuada y que esa es la razón por la cual está teniendo su trastorno respiratorio del sueño. Ahora, si yo pongo en una tabla la colapsabilidad, o sea, medida por la presión crítica de cierre de estos pacientes, el índice de apnea-hipopnea, la presión del CPAP y la escala PAM que tuvieran, que era lo que les mencionaba, pues si yo tengo pacientes que tienen una presión crítica, una colapsabilidad de menor a -2, ¿cierto? Un índice de apnea-hipopnea menor a 40 y una presión de CPAP menor a 8 centímetros de agua, pues como les mostraba, eran pacientes que son un PAM 3, ¿no? Eso quiere decir que hay una condición no anatómica que los está llevando a tener su patología. Y si estoy entre -2 y +2 centímetros en la presión crítica, tengo un índice de apnea-hipopnea menor de 40 y una presión de CPAP mayor de 8, ¿cierto? Podría pensar que son pacientes más hacia el lado del PAM 2B. En este también estamos hablando que tiene uno o más condiciones no anatómicas que los están llevando a tener su problema de apnea obstructiva del sueño. Y si hablamos de pacientes que tienen una presión crítica de cierre más de +2, ¿cierto? Un índice de apnea-hipopnea de más de 40, una presión de CPAP de más de 8, pues ya estamos hablando de pacientes que son PAM 2A o PAM 1, y en esos casos pues son pacientes que, como les mencionaba, son candidatos a presión positiva o a procedimientos quirúrgicos, y creeríamos que bajo esas condiciones les iría bastante bien. Y todo esto ya también ha estado escrito en cuanto a los resultados que podemos llegar a tener con los tratamientos que tenemos hoy en día. Entonces, hay algunos artículos ya cada vez más del loop gain, cómo predice la respuesta de los tratamientos de dispositivos de avance mandibular, igual que para cirugía, ¿cierto? Sabemos que la combinación de oxígeno con medicamentos hipnóticos que no disminuyan el tono muscular, o sea, los medicamentos Z no disminuyen el tono muscular como lo hacen las benzodiazepinas, también mejora hasta cierto punto los pacientes que tienen apnea moderada. La zopiclona aumenta el índice o el umbral de despertar, y de esa forma mejora la apnea en estos pacientes. Hay cada vez más descripciones de casos donde se ha visto que con manejos médicos, quirúrgicos, de dispositivos de avance mandibular, otro tipo de manejos que tenemos, los pacientes pueden ser tratados de forma efectiva de su patología, no necesariamente con el dispositivo de presión positiva, que sigue siendo el gold standard, que sigue siendo lo mejor que tenemos hoy en día, pero sin duda eso va a cambiar con el tiempo. Y esto nos lleva realmente a pensar en medicina de precisión en apnea obstructiva del sueño, y a esto va todo.
¿sí? Desde el 2015, y esto que les puse abajo es un filtro de si uno se mete en PubMed y busca medicina de precisión en apnea obstructiva del sueño, antes del 2015 ni se mencionaba o muy poco se mencionaba al respecto, pero desde el 2015 y luego del 2018, si lo ven, que se ve acá precisamente luego del 2018, las publicaciones se han disparado en cuanto a medicina de precisión en apnea obstructiva del sueño, porque lo hemos visto mucho más factible, viéndolo desde el lado de los endotipos y sumándole los fenotipos, donde podríamos, y ya con los tratamientos que tenemos hoy en día, llámense medicamentos, terapia miofuncional, dispositivos de avance mandibular, cirugía, disminución de peso, cambios, medicamentos que estén enfocados en aumentar el tono muscular. O sea, hay una serie de tratamientos que tenemos hoy en día, pero lo que tenemos que saber es cómo enfocarlos en los pacientes que estamos viendo en el día a día y ser muy precisos y efectivos en esos tratamientos que le estamos dando. Y por aquí yo les traje un algoritmo, digamos, a grandes rasgos, donde lo dividí entre el tipo de PAM que uno podría clasificar a los pacientes y el tipo de tratamiento que se le podría dar a esos pacientes, ¿no? Entonces, si uno tiene un PAM 1, ¿sí?, que son los que son altamente colapsable esa vía aérea superior, pues son pacientes que tienen índices mayores a 40, más del 90% de apneas obstructivas, y que lo ideal sería obviamente una terapia de presión positiva o un manejo quirúrgico, ¿sí? Que uno podría pensar para mejorar la adherencia a esa terapia de presión positiva o como monoterapia en ciertos pacientes. Y dentro de estos también cabe decir que hay manejos que pueden ser específicos en casos especiales, ¿no? O sea, los pacientes con malformaciones craneofaciales, los pacientes con obesidad, que después de ser llevados a cirugías bariátricas o ser manejada su patología craneofacial, pues pueden migrar a hacer un PAM2, un PAM3, y ahí ya irán dentro del algoritmo de manejo de un PAM2 o un PAM3. Hay unas variables que yo les pongo en el centro y que aplican para todas las escalas, porque son variables que han demostrado tener una mayor relación con síndromes metabólicos, con malos eventos cardiovasculares a largo plazo y con poca adherencia o respuesta a las terapias alternativas, como son los pacientes con somnolencia diurna excesiva, que sabemos que se relaciona con un mayor riesgo cardiovascular a largo plazo, los pacientes que tienen unas desaturaciones muy importantes durante la noche asociados a sus eventos respiratorios, los mayores de 65 años, o los que tienen índices de masa de corporal mayor de 35, que no se corrijan pues ni con medidas dietarias ni con cirugía, pues serían candidatos en un principio a terapia de presión positiva, independientemente de que tuvieran o no otro tipo de endotipo u otra cosa que estuviera generando su apnea del sueño. Y por el otro lado están los pacientes con PAM2 o PAM3, donde vemos que tienen las características que ya les describí y donde podríamos apoyarnos en las presiones del dispositivo de presión positiva para distinguirlos más o menos entre un PAM2A, un PAM2B o un PAM3, como les mostré en la tabla anterior que les mostré, o con los dispositivos, llámese el IOPI o otro tipo de dispositivo que nos ayude a medir indirectamente la fuerza y la fatigabilidad, que también se puede medir con este dispositivo, de los músculos de la lengua y de los labios, ¿no? Y ya tomar decisiones en cuanto a si podría hacerse una cirugía de la vía aérea superior, terapia miofuncional, dispositivos de avance mandibular, terapias combinadas, oxígeno, medicamentos, cirugía de estimulación de la vía aérea superior o combinación de las mismas, ¿no? Y ahí claramente, como todos los temas que están hasta ahora empezando, pues hay unas limitaciones claras y hay que hacer más estudios a futuro con seguimiento más a largo plazo. Son variables que, digamos, si uno las ve y por lo que está escrito, pues a corto plazo no tienden a variar mucho entre las noches y a corto plazo, pero no sabemos si a largo plazo tienden a variar y cómo variarían y cómo nos cambiarían de acuerdo a esas variaciones el tratamiento en los pacientes, ¿cierto? Pero se deberían generar medidas, más medidas clínicas para nosotros podernos apoyar en el día a día en esas medidas y tomar decisiones más enfocadas en el tratamiento. Herramientas menos invasivas son necesarias para poder continuar por este lado y abordar de esta manera el trastorno de apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Y reproducibilidad a largo plazo, porque son tan recientes los estudios que se están haciendo que no sabemos qué tan reproducibles son. Hasta ahora son series de casos
y habrá que ver cómo nos va, ¿no? Métodos simplificados, hay que hacer todavía más estudios, sin embargo ya se está viendo por lo menos en la inclusión de la poligrafía y de algoritmos específicos que tienen que ver con inteligencia artificial para poder encaminar a los pacientes dentro de estos endotipos, ampliar la evidencia de acuerdo a la edad, al sexo y a la etnicidad. En los niños digamos que no hay mucha evidencia por ahora, pero hay que ver cómo nos cambia de lado a lado y eso requerirá que hayan grupos de estudio en cada uno de los países que haga estas mediciones y que podamos saber cómo se comporta cada una de las poblaciones que tenemos, porque probablemente va a variar algo las estadísticas que yo les mostraba, ¿cierto? Generar información de adherencia y resultados de calidad de vida y síntomas específicos a largo plazo. Tendremos que ver si esta forma de enfocar a la apnea del sueño nos va a mejorar cosas importantes como el riesgo cardiovascular, que está muy asociado con los costos que hablaba el doctor Carrillo. Si tratando de abordarlo de esta manera vamos a disminuir los costos de los tratamientos de la apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Si vamos a mejorar la calidad de vida, como se ha demostrado con el CPAP y otra serie de condiciones, y hay que hacer análisis de costos, ¿sí? Es muy importante mirar si este abordaje nos va a mejorar los costos de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico. El que quiera escribirme, yo le envío la presentación con mucho gusto y la bibliografía si están interesados. Muchas gracias. Doctor Bernal, muchas gracias. También excelente charla. Invitamos a todos los asistentes de forma organizada a levantar la mano a través del chat para realizar las preguntas a nuestros ponentes. Tenemos una mano levantada de Norma Ontiveros. Sí, Norma, te escuchamos. Norma dejó solo la mano levantada. Mientras los participantes se animan, yo tengo una pregunta para el profe Carrillo. Profe, en el estudio que usted ha hecho acerca de costos, ¿qué función miraron o qué intervención le dieron o qué peso le dieron a la poligrafía respiratoria sobre la polisomnografía? Bueno, ese estudio de costos en realidad consideraba un porcentaje de pacientes estudiados bajo polisomnografía y otro porcentaje bajo poligrafía. En realidad, siguiendo el algoritmo de la guía de práctica mexicana, la mayoría de los pacientes iban a poligrafía, ¿no? Entonces, eso bajaba bastante los costos, ¿no? Entonces, eso lo vuelve más costo efectivo que el abordaje. Sin embargo, contemplaba las dos vías. Contemplaba las dos vías, solo que un porcentaje de pacientes iba hacia uno o otro hacia el otro. Y contemplaba también un número de fallos. Y que los tenías que reestudiar bajo polisomno, ¿no? Entonces, a pesar de ese incremento en los costos, se seguía ahorrando dinero, ¿no? Ok. Todavía están tímidos nuestros participantes para preguntar a los ponentes. Doctor Bernal, yo quisiera preguntarle si alguno de esos estudios, mirando los diferentes endotipos, ha considerado el riesgo cardiovascular, no solamente la parte fisiopatológica, sino cómo se presenta, sino la respuesta con relación al riesgo cardiovascular que generalmente pues, nos importa mucho en el paciente con apnea del sueño. Sí, digamos que al ser un tema como reciente dentro de la medicina del sueño, que además es reciente la medicina del sueño, ¿no? Sí se ha visto, sí hay algunos estudios que han visto el riesgo cardiovascular asociado a este tipo de endotipos como tal,
sobre todos los pacientes que tienen y se ha tratado de hacer como análisis de grupos muy grandes, ¿cierto? Y se ha visto que realmente el único endotipo que hasta el momento ha tenido una relación tanto con la severidad de la apnea del sueño como con riesgos cardiovasculares a largo plazo es el endotipo del umbral bajo de despertares. Los otros dos parecen no correlacionarse hasta ahora ni con severidad de apnea ni con riesgos cardiovasculares a largo plazo, pero son estudios pues pequeños, ¿no? Gracias, Rafael. Invitamos a la doctora Leslie Vargas. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por asistir. A abrir el micrófono. Hola. Quería pues felicitarlos a José Luis y a Rafael por la presentación, excelentes conferencias. Dos comentarios y pues para escuchar sus opiniones con respecto a los costos, José Luis, una de las preocupaciones grandes que tenemos ahorita y pues no faltaba que viniera el tema a colación es la elevación de costos que tenemos en este momento para hacer pruebas en la era COVID. En todo sentido, ¿no? Porque hay que sumarle ahora los elementos de protección personal de los técnicos, las máscaras que estamos usando, los filtros. Es una situación bien difícil y como decía pues tu conferencia, en sitios con bajos recursos, que es nuestra Latinoamérica, se ve un panorama difícil para el diagnóstico y lógicamente para el tratamiento. Que quisiera pues saber tu opinión al respecto. Y Rafa, excelente tu conferencia y pues solamente para decirte que la dificultad que tenemos en Colombia, y no sé si tú también compartes esa opinión, es que son pocos los centros donde podemos trabajar en conjunto con todos los especialistas. La importancia de la medicina personalizada implica tener al otorrino, a la fonoaudióloga, a todos como tratando de precisamente diagnosticar estos endotipos. Y nuestro sistema de salud no nos ayuda, pero ni poquito para eso, ¿no? Es complejo. Por eso casi todos terminan con CPAP, que es lo único que uno rápidamente formula y se lo entrega. Bueno, qué gusto escucharlos y saludarlos. Bueno, alrededor de los costos, pues sí, definitivamente la situación que estamos viviendo incrementa los costos. Y definitivamente creo que una manera de bajar los costos agregados por COVID es precisamente favorecer el estudio a domicilio, ¿no? El estudio a domicilio te va a salir a todas luces, en COVID o no COVID, te va a salir mucho más barato que el estudio en el laboratorio, ¿no? Incluso lo platicamos tú y yo en algún momento en una sesión de ALAT, ¿no? Hace un par de meses ya. Sobre algunas medidas adicionales, especialmente en estudios a domicilio que se podrían implementar que no parecen tan costosas, ¿no? Donde incluso si el paciente tiene alto riesgo, podría mandar a un familiar, instruir al familiar en la colocación de los equipos, que regresara el aparato para poderlo sanitizar, que tirara o desechara especialmente la cánula, ¿no? La cánula de presión que es el insumo que más transmisiones podría generar, que lo tirara en casa. Y entonces al momento de recibir los aparatos, pues manejarlo con guantes, sanitizarlo, para disminuir los riesgos de contagio, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esa sería una forma para bajar los costos agregados, a COVID. Ahora, habrá un grupo de pacientes que no lo puedan hacer, ¿no? Que tengan que venir a un estudio, a un laboratorio de sueño. Bueno, se tienen que tomar las medidas, en ese sentido no importarían los costos, porque a las ganancias te deberías de sumar la protección al personal de salud. Entonces, te sale más barato pagar los equipos de protección personal que solventar los gastos de un personal enfermo e incluso que te genere cerrar el servicio ahora por un brote dentro de la unidad, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que a pesar de estos costos agregados, hay costo-efectividad, ¿no? Hola Leslie, un gusto oírte. Yo sí creo un tema es en este tiempo de webinars COVID y todo lo que hemos visto, claramente se ha volcado el diagnóstico
los trastornos respiratorios del sueño a los estudios simplificados, ¿no? Que sí, claramente le bajará los costos hasta cierto punto, y habrán algunos pacientes que definitivamente tendrán que hacerse dentro de las clínicas de sueño con los costos adicionales de filtros, equipos de protección personal. Con la respuesta que la pregunta que tú me hiciste, sí creo. Cada vez en Colombia vemos más centros donde tenemos una inter y multidisciplinaridad, pero creo que esto va un poco más allá de tener otorrino, neumólogo, y precisamente por eso me pareció muy importante que vieran que a todos les estamos haciendo igual polisomnografía o poligrafía, ¿cierto? Y esto parte de tener esas bases, de ver en esos estudios de sueño, ¿sí? ¿Qué variables podríamos evaluar nosotros para saber dentro de qué endotipo queda el paciente, ¿no? Y después ya pensar en los tratamientos o en lo adicional que le podríamos hacer, pero no es necesario hasta cierto punto, digamos yo como otorrino, que tenga que hacer en este momento sí o sí una nasofibrolaringoscopia o algún examen adicional, porque hasta este momento no se ha descrito para poder evaluar los endotipos. Simplemente lo podríamos ver con los dispositivos de presión positiva y con las polisomnografías y las poligrafías. La limitación está en esos algoritmos de inteligencia artificial que no van a estar disponibles prontamente para las clínicas de sueño en general, y que hasta ahora son experimentales, y que además si nosotros a los diseñadores de los que generan los algoritmos para la autocalificación de los estudios de sueño no les pedimos o no hablamos con ellos para que generen estos algoritmos, pues nunca se va a hacer, pero va más por ese lado, que realmente en este momento de tener algo de multidisciplinario, interdisciplinario, que es muy importante en el abordaje de estos trastornos respiratorios del sueño, pero va como por otro lado, yo creería. Doctora Juanita Paz, la invitamos cordialmente a tomar el micrófono y hacerle una pregunta. Muchas gracias, doctora Juanita. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Buenas noches a Germán, a los doctor Carrillo, al doctor Bernal. Muchas gracias por las conferencias. Tengo dos preguntas para el doctor Carrillo con respecto al estudio que hicieron de costos. Entiendo que probablemente fue un estudio pareado de casos y controles, o sea, para parear precisamente las diferencias y dar algún resultado similar en ambos grupos. Y me parece súper interesante saber el análisis de subgrupos de edades. O sea, si la ganancia en costos era similar en aquellos pacientes jóvenes versus los mayores. ¿Por qué la pregunta? Porque me parece que en la consulta diaria nos llegan muchos pacientes mayores, por ejemplo, 80 años, que no aguantan el CPAP, que llevan saturando 80% muchos años por X o Y razón y están asintomáticos, o sea, que pueden tener una arritmia, una hipertensión y que no tienen una clara sintomatología de apnea del sueño y que no se aguanten el CPAP, que se les dañó la calidad de vida y uno dice, le quito, les dejo el CPAP, ¿qué voy a ganar? O sea, en ese sentido me parecería muy interesante el análisis de subgrupos, si está pendiente, me imagino, de realizar en el estudio para en el momento de publicar. Y el comentario con respecto a lo que usted mencionaba del manejo de la apnea del sueño en términos de primer, segundo y tercer nivel, me preocupa un poquito con respecto en nuestro medio el manejo del primer nivel de los pacientes leves o los que se han adherido fácilmente a la terapia, que difícilmente yo vería a un médico general formulando el CPAP o simplemente es transcribir una fórmula sin hacer el análisis, porque puede que no sea tan atractivo el tema para muchos de los médicos generales. Eso para el doctor Carrillo y para el doctor Bernal, que también me pareció muy buena la conferencia. A mí me parece como clínica, como internista y neumóloga, un reto clínico es aquel paciente, lo que usted mencionaba, delgado, que no tiene obesidad, que tiene somnolencia, que es difícil entender uno dice, ¿qué está pasando? O sea, estas variables que usted menciona con respecto a la titulación me hace pensar cómo yo podría encajar o si hay
una forma de decir, este podría tener más un PALM 2, un PALM 1, simplemente solo por el valor de la titulación de la presión, si es más o menor de 8 o más o menor de 40. Hay algo más porque el paciente joven, que usualmente son pacientes jóvenes, delgados, que no tienen un índice mayor, índice de masa corporal mayor de 25 y con apnea y jóvenes. O sea, ese es un reto clínico, ¿sí? Que uno a veces, que más tiene este paciente, cómo más lo puede ayudar. Este me parece un reto clínico y agradezco la conferencia a Soneumocito y al doctor Germán Díaz. Bueno, en relación a sus preguntas, en realidad no me metí mucho en metodología por aspectos de tiempo es un estudio de simulación, ¿no? Es un estudio que la metodología consiste en crear este modelo, alimentarlo con información ya generada en la literatura, o sea, los primeros pasos es hacer una búsqueda en la literatura para alimentar este modelo y hacer los cálculos. O sea, en realidad no se revisaron expedientes, ni es un estudio prospectivo, no incluyó ningún paciente, ¿no? El objetivo de este tipo de modelos es simular qué es lo que pasaría si vas agregando pacientes y algunos pacientes permanecen en el estado de sobrevida. Eso me refería con los dos estados. O bien un grupo de pacientes va pasando hacia el estado de muerte, ¿no? Se asumen varias cosas cuando creas un modelo de este tipo y esas son algunas de las debilidades metodológicas de este tipo de estudios. Generalmente asumes una población en especial, ¿no? Y en este caso se escogió a pacientes de mediana edad, pacientes de 50 años, que creemos que son los que más beneficio van a generar. Y en el sentido de ajuste, lo que se ajustó es el apego, ¿no? El apego local. Teníamos un reporte de cómo es el apego en México y entonces eso sí se consideró para ajustarlo, ¿no? Porque tienes un grupo de pacientes que tú les indicas un CPAP y no lo van a usar, ¿no? Y entonces, al no usarlos, pues tendrían más riesgo de entrar a ese estado de muerte, ¿no? Entonces, en realidad el modelo alimentado con esta información lo que va calculando es el riesgo, tu posibilidad de permanecer en el estado de supervivencia o bien de ser atraído hacia el estado de muerte, ¿no? Y qué complicaciones te va generando y cuánto te va costando tanto mantener al paciente vivo como al paciente muerto, calculando, usando los costos, en este caso de este estudio para el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? En relación a involucrar al primer nivel de atención, bueno, dentro de involucrarlo vendría el entrenamiento. Definitivamente, si ahorita yo le mando en México a un paciente, a un médico de primer contacto, pues posiblemente no sepa ni qué hacer con un paciente con apnea de sueño, por más fácil que sea, ¿no? Debemos de involucrarlo y entrenarlo. Y en ese sentido yo he tenido muy buenas experiencias. Yo creo que dentro del grupo de médicos más entusiastas en querer involucrarse en la apnea de sueño son los médicos de primer contacto, los médicos generales, médicos familiares, incluso de repente algunos médicos internistas que funcionan como médicos de primer contacto, son súper entusiastas y en algún momento incluso está medido. Hay estudios que prueban que dar un entrenamiento, por ejemplo, a personal no médico como enfermeras, ¿no? Como personal de enfermería, entrenado puede diagnosticar y tratar casos sencillos de apnea obstructiva de sueño. Yo en ese sentido también he comparado la apnea obstructiva de sueño como la diabetes. Así como la diabetes mellitus se diagnostica y se trata en primer nivel de atención y su complejidad va escalando los niveles de atención, pues así debería ser la apnea de sueño. La apnea de sueño es tan grande que no podemos atenderla en un tercer nivel de atención porque no nos alcanza el dinero, ¿no? O sea, deberíamos de enfrentarnos a esa dificultad. Y una vez que la enfrentemos, bueno, la tendríamos que resolver y resolverla iría en ese sentido. Rafa, ¿tienes algo que agregar? Sí, no, con respecto a la pregunta que me hizo la doctora,
Estoy totalmente de acuerdo. A medida que nosotros hacemos más promoción de estas patologías o de estos trastornos respiratorios del sueño, pues tenemos más pacientes jóvenes, ¿no? Llegando a la clínica de sueño con los síntomas del ronquido, de la somnolencia, pacientes que son delgados. La población obviamente se comporta muy diferente. En México yo me acuerdo que veía muchos pacientes obesos, ¿no? Pero aquí en Colombia vemos muchos pacientes que son delgados, jóvenes, y que son un reto para tratar, porque además por su edad, pues es menos probable que se adapten a largo plazo a una terapia de presión positiva, y uno tiene que buscar otras alternativas para ofrecerle a estos pacientes. Por su estilo de vida también es menos probable que se adapten a una terapia de presión positiva. Pero digamos que el PAN-3 no es lo difícil. El PAN-3 es el que siempre hemos visto y el que ya estamos acostumbrados a tratar, ¿no? Los pacientes con apneas donde les ponemos el CPAP y responden y les va muy bien. El tema va a ser más adelante ser muy precisos en clasificar a esos pacientes PAN-1 y PAN-2, ¿cierto? Y llevar más herramientas que hasta este momento solo están en los laboratorios experimentales a la clínica, ¿cierto? Para poder encajarlos dentro de una de esas clasificaciones y poderles ofrecer los tratamientos que les podemos dar. Una de esas ideas es lo que les presentaba del IOPI, ¿no? Que indirectamente nos mide la fuerza muscular que tienen esos pacientes para encaminarlos hacia una terapia miofuncional, como se hace en esos casos y que ha tenido muy buenos resultados. Hay algunas cosas que van a ser difíciles de medir por fuera de un laboratorio, como es el loop gain, pero eventualmente poco a poco, mientras vayan entrando, insisto en la inteligencia artificial y en todo esto, porque va a ser lo que nos va a ayudar a hacer unos análisis mucho más específicos de los estudios de sueño que hacemos. Nosotros realmente estamos viendo fácil el 15, el 20% máximo de la información que nos puede brindar un estudio de sueño, y el otro 70%, 75% lo estamos pasando por encima, ¿no? Y realmente es ahí donde está el quit para poder ver esta clasificación y poderlos encajar dentro de esta clasificación, ¿no? Entonces poco a poco ir yendo, no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana, pero poco a poco va a ir saliendo ese tipo de estudios que nos muestren en qué nos podemos apoyar en la clínica del día a día. Tenemos las fonoaudiólogas ahora dentro de las clínicas de sueños, una excelente herramienta, ¿no? Tanto para el diagnóstico como el tratamiento. Ellos ya saben, lo han hecho toda su vida, han tratado pacientes con disfagia, saben cuándo tienen el tono muscular disminuido, saben los ejercicios que tienen que hacer. Tenemos miles de terapias que hoy en día van saliendo y que podemos encaminar para tratar mejor a estos pacientes y darles un tipo de tratamiento diferente a las terapias de presión positiva. Muy bien, muchas gracias. Damos la bienvenida a la doctora Emma García para que abra su micrófono y nos haga las preguntas a los panelistas. Bienvenida nuevamente a Colombia, doctora Emma. Acá se les recuerda con mucho aprecio. Muchas gracias, doctor Germán. Un abrazo al doctor Rafa y al doctor José Luis Carrillo, y pues mis felicitaciones por la parte del manejo multidisciplinario que ellos tienen, la apertura que tienen sobre todo con el área odontológica. Yo soy odontóloga, doctor Germán, la doctora Emma García se llama igual que yo, ella es la neumóloga. No se preocupe, de la parte odontológica tuve la fortuna de trabajar con el doctor Rafa y el doctor José Luis Carrillo, y bueno, mi pregunta va enfocada más en que pues en México no todos los pacientes tienen acceso al CPAP. Supongo que en Colombia puede pasar lo mismo, y entonces algo que comentaba el doctor José Luis, pues el costo-beneficio también de los tratamientos y el uso de dispositivos orales, pues nos ha dado un impacto importante aquí. Entonces, bueno, esto sobre todo para que el paciente pueda tratarse oportunamente, ¿no? Y a lo mejor más adelante empezar con una terapia de CPAP o trabajarlo de manera conjunta. Entonces, bueno, yo quisiera la opinión de los dos al respecto, por favor. Buenas noches. Hola, Emma. Qué gusto saber de ti. Bueno, en relación a los dispositivos de avance mandibular, hay estudios, nosotros no lo contemplamos aquí, pero sí hay estudios que evalúan la costo-efectividad de tratar al paciente con un dispositivo de avance mandibular. En realidad, en general, de repente es tanto trabajo que en este tipo de estudios prefiere separarlo, ¿no?
y hacer un estudio de costo-efectividad para cada uno de los tratamientos. Hacerlo mezclado se complica y de repente es muy difícil. En relación a los dispositivos de avance mandibular, yo te diría, por ahí creo que el mejor estudio es francés. El ministerio francés decide hacer un estudio para tomar o tratar de saber si es costo efectivo pagar el dispositivo de avance mandibular, ¿no? O sea, el Ministerio francés le pide a la Sociedad Francesa de Sueño que haga un estudio y que le demuestre que pagar los dispositivos de avance mandibular es costo efectivo. Y entonces, si se lo demostraba, el Ministerio francés los pagaba. ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? Que sí, que el dispositivo de avance mandibular es costo efectivo, y algo interesante es que el dispositivo de avance mandibular es más costo efectivo que CEPAP en casos leves. O sea, en casos leves, el ahorro gastas menos dinero y por lo tanto ahorras más tratando a un paciente con un dispositivo de avance mandibular que con un CEPAP, ¿no? Entonces, a partir de esa información es que el Ministerio de Salud francés decide incorporar el dispositivo de avance mandibular y pagarlo, ¿no? Entonces, a eso me refería con que deberíamos de basarnos en ese tipo de información para tomar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, nuestro ministerio, a mí me encantaría que la Secretaría de Salud mexicana basara sus decisiones en esa información, ¿no? Y no en sentimientos o en pensamientos, ¿no? Bueno, pues continuando con las preguntas, invitamos a Lourdes García que abra su micrófono. Lulú, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Tienes cerrado el micrófono? Ya. Bueno. Hola. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos y escucharlos. Muchas gracias al doctor Carrillo tengo el gran honor de verlo todos los días por acá, pero él siempre hace charlas extraordinarias, me encanta. Y bueno, Rafa, pues qué barbaridad, qué presentación. Muchas gracias por la extraordinaria presentación. Y bueno, creo que esto nos abre un panorama y nos da tranquilidad como técnicos, porque creo que valorar a los pacientes con esta estrategia o con estas nuevas herramientas nos proporcionaría, pues tendríamos menos trabajo durante la noche. ¿Por qué? Porque hay pacientes a veces que le subes, le bajas, le cambias de modo y pues el paciente se despierta, no le gusta, le subes tantito y ya se despertó, etcétera, hace apneas centrales. Entonces creo que tener la oportunidad de valorar a los pacientes de esa forma nos va a ayudar mucho en el laboratorio. Aunque todo va hacia lo simplificado, pues siempre nos vamos a estar quedando con lo más complicado, ¿no? En el laboratorio. Y bueno, pues nosotros acá contamos mucho con el doctor Carrillo, la doctora Torres para solucionar los problemas con este tipo de pacientes, pero ojalá que existan métodos que nos ayuden a estratificar a los pacientes de esta forma, ¿no? Creo que resolvería muchos problemas en los laboratorios de sueño y creo que aumentaría el apego en estos niños, ¿no? Muchas gracias. Gusto en saludarlos. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. Norma Ontiveros nos hace, primero los felicita, nos pide disculpas porque tiene problemas con su micrófono, pero nos pregunta que si los pacientes que tienen efecto de primera noche durante 2 estudios polisomnográficos, ¿es necesario repetir un tercer estudio? En esta cuestión, pues los dejo a quien desea responderle a Norma. En realidad, no lo sé, habría que ver por qué el paciente tiene baja eficiencia de sueño, ¿no? En teoría, el efecto de primera noche se resuelve con la segunda polisomnografía, ¿no? O sea, en teoría, ahí en el segundo estudio ya no tienes efecto de primera noche. El paciente ya sabe a lo que va, ya tuvo la experiencia de la primera polisomnografía. Si tu paciente tiene baja eficiencia de sueño, en ese sentido, mi consejo sería averiguar qué está pasando, qué es lo que te está bajando la eficiencia de sueño y la trates
y después intentar posiblemente un tercer estudio, ¿no? Porque definitivamente estudios con polisomnografías con baja eficiencia de sueño no son diagnósticas, ¿no? Pero si no tratas el motivo por el cual tienes una eficiencia de sueño baja, puedes hacer 10 quizás, ¿no? Y siempre te vas a enfrentar a lo mismo, que no puedes llegar a un diagnóstico. No sé si eso contesta su pregunta. Muy bien. Acá hay una para el doctor Bernal. Nos están preguntando que cuál es el papel de una fibronasolaringoscopia bajo sedación en el paciente con apnea del sueño. ¿A quiénes se le debe realizar, doctor Bernal? Digamos que el DICE ya es un estudio que se ha demostrado que ayuda a ver específicamente los sitios de colapso en la vía aérea superior, ¿no? Con sus pros y contras, y digamos que han salido artículos apoyándolo, artículos en contra, pero sí es algo que nos ha demostrado que nos muestra específicamente los sitios de obstrucción que quisiéramos evaluar en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Ahora, si yo lo combino, y digamos que esto es lo importante, yo combino ese estudio con algún otro examen adicional para encajarlo dentro de los endotipos, y ya se ha hecho, precisamente el doctor O'Connor hizo una prueba entre la IOPI y los patrones de cierre que se podrían ver en el DICE, y él vio que esos pacientes que tenían unos bajos puntajes de IOPI, que ya están estandarizados por estudios que se han hecho antes, se ve que tienen más colapso en la base de la lengua sobre todo, ¿no? Lo cual nosotros creíamos y era lo que veíamos en los pacientes con predominio supino, de predominio en MOR, que la lengua tiene un desplazamiento hacia posterior, ¿no? Y digamos que quiénes son los indicados para hacerle un estudio de DICE, ¿no? No creo que sea un estudio que se le debería hacer a todos los pacientes con apnea obstructiva del sueño, pero sí en pacientes que tengan antecedentes quirúrgicos ya de apnea del sueño y que no haya corregido el trastorno con eso, para ver si hay otros sitios de colapso o sitios de colapso ocultos que no veríamos durante el estado despierto, como son colapsos de la epiglotis que pasan en algún porcentaje de los pacientes con apnea obstructiva del sueño, pacientes que tienen síntomas anormales y que uno en el examen físico no ve un sitio de obstrucción claro, le haría una somnoendoscopia, y pacientes que responden y en algunos casos diferente a las terapias de presión positiva, que puede correlacionarse, que son esos pacientes que a medida que se les sube la presión hay veces hacen más apneas. Eso podría correlacionarse también indirectamente con estos colapsos de la epiglotis o colapsos anormales. Pues sería importante estudiarles la vía aérea para descartar masas o otro tipo de condiciones que podrían estar generando esto, ¿no? Y en los niños también se ha visto, ¿no? Sobre todo en los niños sindromáticos, las malformaciones craneofaciales, que son pacientes un poco más complejos, se justificaría hacer estos estudios de somnoendoscopia para evaluar indirectamente el tono y los sitios de colapso y ser un poco mejor o más específico en los resultados o en el manejo quirúrgico como tal que se le podría brindar a esos pacientes. Bien. Milagros Neumann, esta pregunta es para el doctor Carrillo, refiere que con qué frecuencia, considerando los costos, es adecuado solicitar una polisomnografía de control, alguna otra forma de seguimiento, además del seguimiento sintomático y saturometría. En realidad creo que las indicaciones para un estudio de seguimiento siguen siendo las mismas desde hace un buen rato. Entonces, en realidad, para este estudio no se contemplaron estudios de seguimiento o costos adicionales porque recibían CPAP. Y parte de lo que se asumió es que aquellos que recibían y tenían buen apego, pues se mantenían, digamos que estables, entonces no necesitaban un estudio de seguimiento, ¿no? Entonces, para esto en especial no se agregaron costos o estudios adicionales. Y bueno, las indicaciones de estudio de seguimiento, pues les decía en general, siguen manteniéndose iguales. Entonces, de repente, pacientes graves que reciben tratamiento con un dispositivo de avance mandibular o un tratamiento quirúrgico, pacientes que suben, que bajan de peso, que se modifica su índice de masa corporal más de 10%, también tendrán indicación de seguimiento. Aquellos que sus síntomas no se resolvieron, ¿no? Independientemente del tratamiento que tú le iniciaste, el paciente sigue roncando, sigue con somnolencia, sigue con apneas, podría estar indicado un estudio de seguimiento,
o bien cuando la sintomatología se resolvió y reaparece, ¿no? En general creo que esas son las que me vienen a la mente, las más comunes, ¿no? De un estudio de seguimiento. En general, si el paciente recibe un CPAP y su trastorno está clínicamente resuelto, no habría motivo para hacerle un estudio de seguimiento. Muy bien. Acá está el doctor Labra, te manda muchas saludos, doctor Bernal, y nos hace una pregunta, que cuál sería el costo de la IOP y aproximadamente, y que cómo se podría tener Sí, acceso. a ver, la pregunta, pero los costos, digamos, yo ya los pregunté porque hace poco estuve en una plática viendo cómo se aplicaba la IOP y todo. No me los dieron porque no hay distribuidor en Colombia. Creo que para México sí hay, entonces habría que hablar directamente con ellos. Probablemente les pueden dar los costos. Para México, ¿de cuánto sería? Variarían. Y la aplicación clínica es toda. O sea, yo estuve viendo la charla y es supremamente fácil de realizar el test en los pacientes como lo mostraban y de poder medir la fuerza de los pacientes. Entonces la aplicación clínica es todo. Yo creo que dependería más es de los costos, una vez uno los sepa, de los insumos, porque obviamente el aparatico con el que se mide es intercambiable entre paciente y desechable, pero el aparato sí es completo, ¿no? Entonces eso habría que costearlo cuando se sepa. Esta pregunta es para el doctor Carrillo. Miguel Álvarez nos pregunta en su experiencia qué tanto mejora el alcohol pulmonar con hipertensión pulmonar moderada secundaria a SAOS. En general, yo tengo pocos pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En la poca experiencia que pueda tener, sí creo que mejoran algunos. Hemos tenido algunos pacientes que les hemos hecho una ecocardiografía de control y pues se ha demostrado que la hipertensión arterial pulmonar mejora después de colocar un CPAP, ¿no? Pero no, en realidad poca experiencia, no tengo muchos pacientes de ese tipo. Bien, esta pregunta es para el doctor Bernal. Los felicitan nuevamente Sofía Ochoa. Dice que teniendo en cuenta la escala de PAL, ¿qué porcentaje de pacientes realmente requieren manejo de terapia con CPAP? Pues digamos que eso es supremamente variable, ¿no? Si yo sigo estrictamente lo que se vio en el estudio de los pacientes que tenía el doctor Eckert, pues uno hablaría de alrededor del 23% de los pacientes serían los que deberían estar con una terapia de presión positiva, pero acá hay que tener en cuenta otras variables, como yo les mostraba más adelante, en cuanto a los síntomas de los pacientes y la relación que tienen con el riesgo cardiovascular y el no adaptarse o no buena respuesta a otro tipo de terapias a largo plazo, ¿no? Como son el peso, la edad, la somnolencia diurna excesiva. Entonces, en ese caso yo diría que es un poco más y además hay que tener en cuenta la variabilidad que puede tener la población entre país y país, ¿no? No es lo mismo tener a los australianos que posiblemente todos tienen un índice de masa corporal promedio de 24, ¿no? A estar en México o a estar aquí en Colombia. Entonces, creo que esto hay que aplicarlo dependiendo de la población de cada uno, pero pues si yo miro a grandes rasgos sería un poco más del 23% de la población. Muy bien, creo que no nos queda ninguna pregunta por contestar en este momento. Y pues les mandan muchos abrazos de todas partes, eso no los puedo leer todos porque si no aquí acabaríamos a medianoche. Hay una última pregunta que están haciendo acá. Hablan del telemonitoreo por Facebook. ¿Qué les parece? Bueno, la telemedicina y el telemonitoreo creo que cada vez van a ser más importantes en las clínicas de sueño y el COVID lo vino a reforzar, ¿no? En relación a los costos, pues justo estamos calculando ahorita en el INER, estamos tratando de hacer una comparación, pero más que en medicina de sueño, en ventilación a domicilio, en home care, ¿no? Creemos que
que desde el punto de vista de costo-beneficio, ahí es donde más va a aportar. Entonces, en cuanto tenga algo, se los comento. Justo estamos en eso. Solo que el COVID no da respiro otra vez. Entonces, me parece interesante incorporar estas herramientas. Yo creo que si bien algunas no son las mejores, también tenemos que enfrentarnos a que la tecnología avanza. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestras herramientas ya son fabulosas y de repente ya son mucho más aplicables en la clínica. Entonces, yo siempre he pensado que no podemos cerrarnos a usar estas herramientas en nuestros pacientes. Bueno, pues, Rafael, ¿nos ibas a aportar algo, perdón? Ahorita, digamos que hoy en día, precisamente con lo del COVID, en todos lados estamos haciendo más telemonitoreo y teleconsulta. Y no solo afortunadamente tenemos la posibilidad de hacer estos webinars y podernos comunicar por acá con los pacientes, sino que ya tenemos la tecnología en los equipos de presión positiva también para poder hacer seguimiento y cambiar parámetros a distancia, que era algo que no hubiéramos pensado hace 5 años atrás. Si hubiera pasado esto, estaríamos creo que en grandes apuros, pero hoy en día lo podemos hacer también por esas tecnologías, ¿no? Entonces va avanzando bastante la tecnología y pues hay que acoplarse a ella para poder ayudar a pacientes que probablemente viven muy lejos y que normalmente no podríamos atender como los estamos atendiendo hoy en día, ¿no? Tanto en México como en Colombia. Muy bien. Pues nuevamente les doy las gracias por aceptar la invitación y acompañarnos y también compartir su conocimiento con nosotros. Y pues Asoneumosito tiene las puertas abiertas para ambos. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos. Gracias a Germán, a Rafael, a Asoneumosito, a todos ustedes por estar aquí con nosotros charlando un rato. Y pues hay que trabajar, ¿no? Todos en conjunto. Este mundo globalizado ya nos permite trabajar a todos como un grupo, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Bueno. Finalizamos pues nuestra sesión de este mes. Los esperamos cordialmente el próximo mes en nuestra sesión del capítulo central. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, chao.